entonces vamos a hablar sobre algunas limitaciones de teledermatología y la percepción del paciente. Como en todo proceso de comunicación entre dos o más personas, se requieren estrategias particulares para que sea clara. Y la teledermatología, cierto es que facilita muchos de estos procesos cuando no se pueden llevar a cabo de manera presencial, pero los principales factores que los pacientes y los médicos han encontrado como algunas dificultades en este proceso de diagnóstico son la vía de comunicación, el establecimiento del diagnóstico, es decir, de repente los pacientes se quedan con la sensación de que el diagnóstico no es claro, el factor económico, y no me refiero solo a la remuneración de la consulta, sino a los implementos tecnológicos que se deben tener, las cuestiones éticas de las que ya nos habló con detalle la doctora Gloria Rosales, y el mantenimiento de la relación médico-paciente. Ese es importantísimo. A lo largo de esta contingencia epidemiológica, por un lado, los médicos hemos tratado de mantener la conexión con nuestros pacientes porque es finalmente nuestro medio de vida, pero del lado del paciente, la conexión humana, es decir, mi médico, mi doctor, mi doctora, se preocupa porque mantengamos una consulta, lo interpretan como que estamos realmente preocupados por su estado de salud y que es una consideración de nuestra parte establecer esta conexión aun cuando sea por un medio tecnológico como este. Hay algunos asuntos a considerar. Por ejemplo, de repente uno pensaría que la edad por sí sola es un factor que limita el acceso de las personas a la teledermatología y esto no necesariamente es cierto. Hay algunas personas que son muy hábiles y que adoptan rápidamente nuevas estrategias y hay a quien le cuesta mucho trabajo independientemente de la edad que tiene. En este periodo, más o menos desde el 13 de marzo para acá, todos hemos tenido que adaptarnos y acelerar nuestra curva de aprendizaje para en una sola pantalla tener al mismo tiempo el teléfono, el teclado, el correo electrónico, la receta, el expediente electrónico, etc. Entonces, en relación con que no todos somos tan eficientes como lo pensaríamos en una consulta presencial, hay que recordar que estamos aprendiendo que para todos nosotros esto es nuevo. Un chiquito en Argentina le decía a su mamá, ante las dificultades que tenía para mantenerse en cuarentena, le decía, mamá, tenme paciencia, es mi primera cuarentena por coronavirus. Pues sí, es la primera para todos nosotros. Y de repente los primeros que no somos pacientes con nosotros mismos somos los médicos. Esperamos de nosotros mismos la altísima eficiencia a la que estamos habituados en nuestra ejecución cotidiana presencial, pero aquí hay que salvar algunos inconvenientes que están más allá de nuestro control. Otro de los asuntos que ocurren en telemedicina es que en una consulta presencial, habitualmente el médico es el que tiene más tamaño, salvo con los pacientes adolescentes grandotes, y entonces la distancia que establecemos con nuestro paciente es que él nos mira hacia arriba y nosotros lo miramos hacia abajo. Por otro lado, nosotros somos los expertos en el tratamiento de su enfermedad y eso también establece una asimetría en la relación médico-paciente. Sin embargo, cuando se tiene una consulta por telemedicina, a veces el niño es más hábil que nosotros para manejar los medios electrónicos y finalmente estamos viendo cara a cara al mismo nivel y esto puede mejorar la comunicación con nuestros pacientes. Y el otro asunto es que el analfabetismo tecnológico es altamente prevalente y variable. A todos nos pasa que cuando adoptamos un nuevo teléfono nos tardamos un rato, pueden ser unas horas o pueden ser unas semanas, en que encontremos todas las funciones del teléfono y establezcamos un paralelismo respecto de cómo era en nuestro teléfono anterior o en nuestra computadora anterior o en nuestro iPad anterior, de manera que tenemos que reaprender en cada ocasión. En relación con qué tan confiable es el diagnóstico en una consulta presencial contra una consulta por telemedicina, pueden ustedes ver en la tabla de su izquierda que con el método asincrónico, es decir, de guarda y envía, este es un metaanálisis que señala que la confiabilidad del diagnóstico es entre el 51 y el 100%. En cambio, cuando es una consulta en tiempo real o en un modelo híbrido, como ya nos hablaba la doctora Laura Ramos,
La confiabilidad es entre 86 y 99%. ¿Cuáles son las razones para que cambiemos de modelo de una consulta por teledermatología o por telemedicina a una consulta presencial? Cuando se trata de una consulta en un paciente adulto, requerir intervenciones, tener incertidumbre diagnóstica, requerir paraclínicos o bien a solicitud del paciente, son motivos para cambiar de una consulta a distancia a una consulta presencial. Y en los niños, cuando se tiene incertidumbre diagnóstica, cuando ya se intentó algún tratamiento y no hay mejoría, cuando se solicitan paraclínicos, cuando las imágenes que recibimos en este sistema de guarda y envía son de calidad insuficiente, o bien a solicitud tanto del pediatra, del médico de que refiere o de los padres, en relación con que no se resuelva la consulta mediante este medio. Por otro lado, en relación con los aspectos económicos y financieros, bueno, aquí hay dos sistemas. Hay algunos hospitales públicos que tienen telemedicina y entonces ahí los médicos que elaboramos recibimos nuestro sueldo por nuestra tarea de atención clínica, sea presencial o sea por telemedicina. De otra manera, si es en nuestra consulta privada, pues hay diferentes mecanismos de cobro a distancia y aquí hay dos estrategias que pueden funcionar. Una es que el paciente pague por anticipado al agendar la consulta y la otra es que lo haga al finalizar como se hace en una consulta presencial. De manera personal les puedo decir que me han funcionado ambos métodos. Hay algunos pacientes que por su propia iniciativa pagan cuando agendan una consulta. La mayor parte lo hacen al finalizar y no he tenido ninguno que me haya dejado colgado. Ya se habló, me parece que a suficiencia, en los aspectos éticos para mantener la confidencialidad y conservar la misma conducta profesional que tenemos en una consulta presencial. Y quizá uno de los aspectos que más preocupa es mantener una adecuada relación médico-paciente. Y en este sentido, de repente quisiéramos salirnos de la pantalla o que el paciente entrara a nuestra área mediante la pantalla, de manera que estableciéramos esta misma cercanía. Tenemos pacientes con los que bromeamos, otros pacientes que son mucho más reservados y con los que mantenemos una distancia diferente, pero en general una consulta de pediatría es muy cordial y una consulta de teledermatología pediátrica también tendría que ser igual de cordial e igual de cercana. En este sentido, este es un estudio muy interesante publicado en el 2019, en el que se atendieron 30.916 pacientes y 55.012 lesiones dermatológicas a lo largo de un año por 12 dermatólogos que tenían las edades que pueden ver ustedes en la pantalla. La experiencia que tenían profesional era entre 3 y 26 años y únicamente 2 habían tenido experiencias anteriores con teledermatología. Se observó que los usuarios, es decir, los médicos, aumentaron su confianza para el uso de la tecnología en la medida que la usaron. 8 de estos 12 dermatólogos señalaron que la teledermatología les era útil para clasificar y diagnosticar, 3 de 12 para clasificar, diagnosticar y tratar, y 1 de 12 únicamente para clasificar, y que las limitaciones técnicas eran solucionables la mayor parte de las veces mediante intervención del departamento de informática. Y vemos aquí que en esta gráfica, la mayor parte de las veces estos dermatólogos se sintieron capaces de atender padecimientos pigmentarios, inflamatorios, infecciones, trastornos del pelo y dermatitis atópica, no solo una, sino varias veces. Del lado de la percepción del paciente, siempre se prefiere el acceso al dermatólogo, y yo diría que al médico, en persona. Pero la segunda mejor opción, si esto no se puede, como en esta contingencia epidemiológica, es ofrecer servicios de telemedicina y de teledermatología. La satisfacción de los pacientes es bastante alta, tanto con la modalidad asincrónica como la modalidad en tiempo real. Y quizá algunas de las cosas que incomodan de la variedad asincrónica es este tiempo de espera de hasta 48 horas en algunos casos. Y en la variedad sincrónica preocupa esta falta de contacto y tener dificultades con la tecnología durante la consulta. Entonces, podríamos decir que las fortalezas de la telemedicina están en disminuir los tiempos de espera, en acercar la atención, en aumentar el alcance y en permitir priorizar la atención en relación con la gravedad de los padecimientos. Acerca de las debilidades o áreas de oportunidad, bueno, esto es una curva de aprendizaje para todas las partes. También hay requerimientos tecnológicos que son un mínimo necesario y que en la medida que sean mejores, la consulta se llevará a cabo de mejor manera.
Y bueno, hay que recordar que es la segunda mejor opción. Si nuestro paciente no tiene forma de acceder a una consulta presencial, tanto por esta contingencia epidemiológica como porque se encuentre lejos de su domicilio, como porque esté en una circunstancia como guerra o como estar en una circunstancia de refugio político, pues quizá esta sea la única opción a la que pueda acceder. Entonces, me parece que la telemedicina ofrece muchas posibilidades para que podamos resolverle a los pacientes diferentes problemas médicos, contribuir a mantener esta cercanía con nuestros pacientes y permitir resolver sus problemas médicos de la mejor manera. Voy a abrir el foro a preguntas. Creo que algunas de ellas ya se han resuelto a lo largo de este bloque de telemedicina. Y, por ejemplo, tenemos de parte del doctor José Ángel Dueñas de Tuxtepec, que las aplicaciones para uso de en los celulares son bastante útiles, y aquí le pediría yo tanto a la doctora Gloria Rosales como a la doctora Laura Ramos, como a la doctora Mirna Toledo, que abrieran sus micrófonos y su video de manera que pudiéramos responder las preguntas que sean necesarias. Sí, doctor, en efecto, algunas aplicaciones de los celulares son muy útiles. Nos menciona también que hay ciudades en las que no hay dermatólogo pediatra y no es fácil que la familia viaje a ciudades donde sí hay, y por lo tanto es muy útil la telemedicina. Felicitaciones de parte de la doctora Esther Guevara. Muchas gracias, Esther. Y nos menciona que en su hospital se ven 60 pacientes por telemedicina al mes y 80% se resuelve por esta vía y solo 20% hay necesidad de atenderlos en vivo. Es decir, sí hay evidencia de que disminuye la carga asistencial en las instituciones y se disminuyen los tiempos de espera. Una pregunta de parte de la doctora Ana Lilia Gómez de Tultepec en relación con el consentimiento informado. Si este se establece desde el inicio o es por cada consulta y qué implicaciones legales tiene la telemedicina. Creo que esta es para Gloria Rosales. ¿Se escucha bien? Ahí te escuchamos muy bien. Muy bien. Con respecto al consentimiento informado, este debe realizarse desde el inicio. Hay algunas plataformas, como mencionó la doctora Laura, donde ya se puede como establecer desde antes que dé pie la videoconferencia o la videollamada, o desde el momento que se le hace llegar la información. Y definitivamente que eso es lo más recomendable, ya que eso no nada más le va a dar seguridad y confianza al paciente para poder confiar su información médica, sus fotografías al profesional de la salud, sino también pues es un respaldo legal en determinado momento que pudiera presentarse alguna situación. Entonces, eso es algo que pues sí, está totalmente recomendable y que se debe hacer desde antes de poder hacer este proceso de teledermatología. Muy bien. ¿Puedo complementar algo sobre la información, Elena? Sí, por supuesto. Gracias, Gloria. Adelante, Laura. Bien, digo, si bien, como menciona Gloria, y el contexto ideal es el tener el consentimiento informado con los pacientes, algo a lo que nos hemos enfrentado en esta situación actual es que si lo hacemos desde médico a paciente y sin uso de una plataforma, aunque no es lo ideal en el escenario, es válido o es permitido, no válido, es permitido romper las reglas ante una situación sin precedentes como la que estamos viviendo. Entonces, esto va a evolucionar y seguramente al paso del tiempo tendremos todos elaborados nuestros consentimientos informados, pero pudiera en un momento dado ser válido cuando esta consulta es a través de nuestros celulares o a través de nuestros correos electrónicos, el que hasta cierto punto no tengamos en esta etapa nuestro consentimiento informado correctamente redactado o nuestro aviso de privacidad. Pero sí es una oportunidad para todos nosotros para trabajar en ello.
y que en el futuro cercano nuestras consultas a distancia, ante la falta de plataformas digitales establecidas, pudiéramos nosotros enviar ese consentimiento y ese aviso de privacidad a nuestros pacientes. Creo que ha sido algo de lo que en la experiencia de este tiempo me ha tocado vivir. A algunos de los pacientes se les ha dificultado, por ejemplo, el uso de la plataforma. En realidad es que no es fácil a veces como para algunos pacientes, y cuando hacemos esta interacción directa hay como cierta confidencialidad y confianza sin que tengamos este consentimiento, que sería nuestro mejor escenario. Gracias, Laura. Mirna, ¿quisieras comentar algo en este capítulo? Prácticamente yo creo que va en referente a lo mismo, ¿no? O sea, aquí si uno no tiene la herramienta y todo, pero teniendo una experiencia, digamos, yo creo que nos ha tocado a todos en este momento, incluso hasta dar por Hangout consulta, hasta por WhatsApp. O sea, hay que utilizar las herramientas que tenemos. Eso no deja de que seamos profesionales, ¿no? Depende cómo lo llevemos a cabo. Si nosotros tenemos esas herramientas, lo podemos hacer ahí. Claro que todo es perfectible y tenemos que seguir aprendiendo día a día para poder mejorar poco a poco todo esto, ¿no? Pero yo creo que es válido, como mencionaban, ante esta emergencia, siempre y cuando lo hagamos con toda la ética y el profesionalismo y cuidemos la privacidad de todo esto, ¿no? Sobre todo porque, bueno, hemos visto que algunas plataformas no son tan seguras, es lógicamente probablemente las que más estamos familiarizados, que son las que sabemos que nos funcionan mejor, ¿no? Gracias, Mirna. Una pregunta del doctor Diego Escarramán de Iguala, si han encontrado dificultades cuando se prescribe un antibiótico. Sí. Cuéntanos. Sí, en realidad es complejo porque justo la mayoría de las farmacias no están abiertas al 100% a una receta digital. Entonces, algunos de los pacientes, bueno, no sé en las diferentes ciudades cómo lo están haciendo. Para nosotros, inclusive, a veces el paciente tiene que venir por la receta porque cerca de su área donde está no lo hacen válido. O sea, si bien hay cierta flexibilidad para algunas algunas farmacias, nos hemos encontrado que algunos pacientes tienen que venir por la receta de manera física. Sí, por esta contingencia, cuando necesito dar un medicamento que requiere receta, lo que hago es dejar la receta físicamente en el consultorio y que la entregue el personal de vigilancia que está ahí. Esto, por supuesto, que rompe un poco con la continuidad de la relación médico-paciente, pero es una manera en la que menos personas estamos expuestas a contagiarnos en esta contingencia epidemiológica. Y, por supuesto, si el paciente tiene un padecimiento urgente, bueno, pues con todas las precauciones necesarias se le atenderá de manera presencial. Una pregunta muy interesante de parte de la doctora Claudia Rosales de Querétaro. Si la consulta se cobra en el mismo costo o menor. Quería hacer una última observación. No sé si se escucha, Elena. Te escuchamos un poco viciada del audio, Gloria. Si te puedes acercar un poco más a tu computadora es mejor. ¿Aquí se escucha mejor? Sí, ahí mejor. Ok, bueno, nada más para complementar lo de la prescripción o el problema con los medicamentos, como por ejemplo los antibióticos. A mí me ha tocado de todo, o sea, me ha tocado pacientes que no tienen ningún problema y como dijo la doctora Ramos, eso ya depende mucho de cada ciudad, incluso de la farmacia dentro de la misma ciudad. Pero lo que yo he hecho es poner la firma digital, que eso pues muchos de nosotros ya lo tenemos, y muchas farmacias aceptan una firma digital. Entonces esa firma digital podría ser como una opción cuando hacemos telemedicina de manera privada. De manera institucional, como mencionó la doctora Guevara, bueno, pues ahí el médico de primer contacto es el responsable de hacer la receta. Y bueno, ya que estoy aquí contestando un poco de la pregunta, esta última pregunta, Elena, se me olvidó, pero algo también me vino. En relación con el costo de la consulta, la doctora Claudia Rosales de Querétaro nos pregunta si se cobra en igual o menor costo. Ok, lo del costo de la consulta.
Ahorita, bueno, pues la doctora Laura y la doctora Nina darán su opinión, pero el costo de la consulta debe ser igual al costo de la consulta presencial. Es decir, no hay como una justificación para disminuir la consulta, ya que, como mencionó la doctora Toledo, el hacer teledermatología, una consulta a distancia, implica más esfuerzo, implica más tiempo. Entonces, bueno, pues es precisamente la misma atención que le vas a dar como si fuera una consulta tradicional, porque vas a estar en un espacio adecuado, vestido de manera apropiada, donde vas a poner toda tu concentración, tu tiempo, tus conocimientos para poder brindarle una atención, un servicio al paciente. Entonces, el costo de la consulta debe ser igual a la consulta tradicional. Gracias, Gloria. Aquí hay otra pregunta de la doctora Diana Cruz. Si hay especificaciones particulares por cada especialidad. Especificaciones con respecto A la consulta de telemedicina. Pues bueno, digo, en la parte como de historia clínica, pues definitivamente sí tendrá que irse como modificando de acuerdo a la especialidad. Por ejemplo, en este caso, lo que nosotros presentábamos, pues es esta estructura de la consulta como tal de teledermatología, y yo les mencionaba que en la parte de cuestionario, pues se puede como adaptar dependiendo de la especialidad de la que se trate, ¿no? O sea, en el lado pues, de pediatría, pues seguramente un poco, incluso yo lo he visto ahora a medida que he avanzado en estas semanas en pacientes de seguimiento. O sea, ese cuestionario que enviamos como de consulta de primera vez, pues se tendría que modificar para una consulta de seguimiento, dependiendo un poco del padecimiento. Lo mismo aplicaría y espero contestar la pregunta que tienen acerca de cómo podíamos o cómo debería de variarse de acuerdo a la especialidad. Sin embargo, la estructura específica de asincrónico, sincrónico o híbrido es un modelo que mundialmente está desarrollado de la misma manera. E incluso la telemedicina que en nuestra especialidad la estamos abordando desde no puedo ver al paciente por esta contingencia, también tiene lugar en no debo ver a este paciente porque es contagioso, porque tiene coronavirus y sin embargo necesita atención. Hay un modelo de atención en Israel en donde al paciente que ha sido positivo para la prueba le mandan un kit que contiene una clave de acceso a una sesión de telemedicina y tiene un aditamento médico que al mismo tiempo se puede convertir en estetoscopio, en una lámpara con una cámara, de manera que se puede observar la faringe, en un otoscopio, etcétera. Y del otro lado, el médico que está atendiendo de seguimiento a este paciente positivo para coronavirus, le dice, tómese la temperatura, también este aditamento puede tomar la temperatura, enséñeme la faringe, enséñeme el oído externo, póngase el estetoscopio y déjeme escucharlo, etcétera. Es decir, la telemedicina se puede adaptar o podemos hacer telemedicina desde muchas especialidades, no solo para que el paciente acceda a nosotros como especialistas, porque ambas partes estamos sanas y no nos queremos exponer al traslado, sino cuando una de las dos partes está enferma y no es conveniente para la otra exponerse al contagio y sin embargo estamos en toda nuestra capacidad nosotros y el paciente de llevar a cabo esta consulta por telemedicina. Me informan que son todas las preguntas que tenemos en este bloque de telemedicina, que me ha parecido muy importante. Yo creo que muchos de los médicos tenemos la posibilidad de dar estas consultas a distancia, no solo los dermatólogos, y que una parte es que nos han enseñado que todas las consultas son presenciales, que dar una consulta por telemedicina es de menos calidad, de menos cercanía, de menos precisión. Y cierto es que la primera opción es una consulta presencial, pero que la consulta por telemedicina puede ser tan valiosa como la consulta presencial, tanto en el sentido técnico como en el sentido humano, y por lo tanto nos permite mantener la cercanía con nuestros pacientes y resolver el problema médico del que nos están hablando o priorizar si el paciente de verdad requiere acudir a un servicio médico en cualquiera de estas circunstancias.
Creo que son todas nuestras preguntas. Yo les agradezco mucho a mis colegas que el día de hoy han tenido disponibilidad de tiempo para que llevemos a cabo esta reposición de la última parte del curso, que el viernes tuvimos dificultades técnicas para hacerlo. Agradezco mucho a todos nuestros ponentes, a todos nuestros asistentes, que son más de 100. Este es el 12º año que llevamos a cabo nuestro curso monográfico de dermatología, la doctora Alba Pérez, servidora, y hemos tenido el gusto de hacerlo en esta ocasión contando con dermatólogos pediatras de todo el país, y les agradecemos muchísimo su valiosísima presentación, su tiempo, y que nos expongan con tan alta calidad la experiencia de lo que están haciendo en todo el país. Para nuestros asistentes, con fines de reconocimiento o de educación médica continua para los consejos de pediatría y de dermatología, les enviaremos un examen. Esta evaluación nos la solicitan los consejos, se les enviará por correo electrónico y recibiremos sus respuestas, y al recibirlas se podrá emitir su constancia de asistentes. Este no es un requisito que impongamos la doctora Alba Hernández o yo, es un requisito que solicitan los consejos de pediatría y de dermatología. Les agradezco muchísimo a todos nuestros ponentes y a todos nuestros asistentes. Agradezco también al servicio de audiovisual de Net Video. Gracias, Arturo. Gracias, Francisco, Lisette y Edith y Miriam, que nos estuvieron acompañando hoy y resolviendo todos los pequeños y grandes inconvenientes. Muchísimas gracias a todos por su atención. Esperamos que haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo. Que tengan muy buenas noches.